Hasta que no me van fer la mamografia, jo me'n vaig anar a casa meva tranquil·lament, una mamografia rutinària, i l'endemà em diuen que tinc que fer-me una ecografia, que han vist algú i que s'ha de fer una ecografia. I llavors em diuen, mira, tens de fer una biòpsia perquè hem trobat 2 voltets i s'han de diagnosticar. Són molt petitonets, però que s'han de treure. Quan t'adonen la notícia et penses que no et tocarà mai a tu i quan te toca, la veritat és que és fotut. Penso que el millor que hi ha és participar, perquè és una cosa que si es pot prevenir en temps, perquè d'aquesta manera, si hi ha algú, t'ho troben. Si no fas cas a les cartes i potser, com jo, que no me vaig notar, hi estava, perquè jo no m'ho notava. Gràcies a la mamografia ho vam detectar. Bueno, yo hacía desde los 55 años que empecé este sistema y a los 63, un día, pues me salió sangre. Y al oncológico me llamaron y, bueno, a poco tiempo fui al hospital de Belviche y tenía un pequeño cáncer de colon casi indetectable, pero que me dijeron que quizás en un año, hoy, en estos momentos, ya no estaría aquí. Así de sencillo. Estuve una horita, más una horita y media en el quirófano y genial. Y hasta dentro de 3 años prácticamente, si no tiene ningún síntoma, pues tranquilo. Y la verdad que ya no he vuelto, en fin, estoy feliz. Y bueno, ahí estamos un poco para concienciar un poco a las demás personas de nuestra edad, de que no tengan miedo, que no duele, que no hace daño, que puede ser la vida, que puedes disfrutar de los nietos. Traes un tubito, vas al lavabo, lo llevas a la farmacia, que está enfrente de casa, y nada, y te contestan en una semana, en 10 días. Y mira, esa semana o 10 días te puede salvar la vida.